Ya, ahora sí. Continuamos con el problema. Como te estaba explicando, acá estas dos ecuaciones son iguales al D mayúscula. Entonces tú puedes igualar 15t es igual a 10 por t más 2. ¿Por qué? Porque 15t es igual al D mayúscula y 10t es igual al D mayúscula. Por lo tanto, estos dos también vendrían a ser iguales, porque te dan un mismo D. Entonces solo sería resolver 10 por t más 20. El 10 pasa a multiplicar a los dos y tienes que 5t es igual a 20. Por lo tanto, t es igual a 4 horas, porque recordemos que el t lo estamos trabajando en horas. Ahora te dice, ¿a qué velocidad tienes que ir para llegar a un tiempo t más una hora? Primero vamos a hallar el d mayúscula. Entonces, lo podemos reemplazar acá o lo podemos reemplazar acá, porque ya tenemos el t. Se nos hace más fácil reemplazarlos en el 15t. Entonces, si tú tienes 15 por el t que hallamos que es 4 es igual a d, tu distancia sería 60 kilómetros. Uy, ya. Entonces, como tu distancia es 60 kilómetros, y a ti te dicen a qué velocidad tiene que ir para llegar a un tiempo t más una hora. Pero tu t también ya lo hallaste, y tu t es 4 horas. Entonces, el t más una hora sería 5 horas. Acá aplicas tu fórmula, la de velocidad por tiempo es igual a distancia. Tu velocidad, que es lo que te piden y no sabes cuál es, le vamos a poner el v, por el tiempo, que es ahora es 5 horas, porque te dice t más uno es igual al d mayúscula, la distancia, que ya la hallamos y es 60. Por lo tanto, tu velocidad sería 60 entre 5 y esto sería igual a 12 kilómetros por hora. Entonces está bien, tu respuesta sería la E, 12 kilómetros por hora. Bien, ¿así está bien? ¿Así la planteaste? ¿Hay alguna duda? ¿O está todo bien? Bien, está todo bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, dos móviles con rapideces constantes de 40 y 25 metros por segundo parten de un mismo punto y se mueven en la misma dirección. ¿Después de cuánto tiempo estarán separados 1,5 kilómetros? Ya. Primero estamos trabajando con metros sobre segundos. Entonces, este 1,5 kilómetros lo vamos a pasar a metros, que sería igual a 1500 metros, porque un kilómetro es igual a 1000 metros. Ya, entonces 1,5 kilómetros te sale 1500 metros. Ya, te dice que dos móviles, uno con 40 metros sobre segundo de velocidad y el otro con 25 metros sobre segundo de velocidad, parten del mismo punto, o sea, parten de acá. Los dos parten de este punto. Y te dice, ¿después de cuánto tiempo estarán separados 1500 metros? Uy, uy, perdón. Ya. Si tú tienes 40 metros sobre segundo y 25 metros sobre segundo, lo podemos resolver como el ejercicio anterior. Puedes restar las velocidades y te sale 15 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad relativa entre el móvil de 40 metros y el móvil de 25 es 15 metros por segundo. ¿Qué significa? Que cada segundo la distancia que hay entre ellos aumenta por 15. Por eso es que estamos restando el 40 y el 25, para hallar cada cuánto tiempo la distancia entre ellos aumenta.
¿Está bien? O sea, por ejemplo, ¿no? Si pasa un segundo, la distancia entre A y B sería 15 metros. Si pasan 2 segundos, la distancia entre A y B sería 30 metros. Si pasa 3 segundos, la distancia sería 45 metros. ¿Por qué? Porque tienes esta relación de 15 metros sobre segundos. O sea, esta velocidad es cada cuánto se separan en cada segundo. Y te dice que cada segundo se separan 15 metros. Entonces, si tú tienes que cada segundo se separan 15 metros, tú puedes aplicar esta fórmula, la de v por el tiempo es igual a distancia. ¿Por qué? Porque la velocidad es 15 y el tiempo tú no lo sabes, pero la distancia que tú quieres que estén separados es 1500 metros, en 1,5 kilómetros, que es 1500 metros. Entonces tú lo que puedes hacer acá es pasar a dividir el 15 y tu t te sale 100 segundos. O sea, después de 100 segundos, tus móviles estarán separados 1500 metros. ¿Sí está bien? ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió por qué estoy restando las velocidades? Y luego aplico esta fórmula. Ya, está bien. Se pulgar arriba. Está bien, está bien. Entonces continuamos con el siguiente problema. Ya, está bien. Dice, sí veo los pulgares arriba. Ya. Dice, dos ciclistas Camila y Diego parten desde puntos diferentes y se dirigen uno hacia el otro en una carretera recta. Ya. Entonces tú tienes acá a Camila y acá tienes a Diego. Se dirigen uno hacia otro. O sea, Camila va hacia acá y Diego va hacia acá, porque se están dirigiendo uno hacia el otro. Camila parte del punto A, este es el punto A, lo voy a poner con otro color, a una velocidad constante de 4 metros sobre segundos. Y Diego parte del punto B, que está a 800 metros de A. O sea, de acá, la distancia de acá hasta acá es 800 metros, porque te dice que B está a 800 metros de A, con una velocidad constante de 6 metros sobre segundo. Además, Camila comienza su recorrido 5 segundos después de que Diego haya empezado a pedalear. ¿Cuánto tiempo después de que Diego comience a pedalear se encontrarán? Ya. Esto de acá es tiempo de encuentro. Ya, porque te dice acá cuánto se encontrarán, aparte están que avanzan uno contra el otro. O sea, uno está que se dirige hacia el otro. Te dice que Camila comienza su recorrido 5 segundos después de que Diego ya ha empezado a pedalear. Entonces, primero Diego va a avanzar 5 segundos y luego Camila va a empezar su recorrido hasta encontrar a Diego. Entonces, en esos 5 segundos, ¿cuántos metros habrá avanzado Diego en estos 5 segundos? Esta es su nueva posición. Entonces, aplicas tu fórmula de la de velocidad por tiempo es igual a distancia. Tú tienes que la velocidad de Diego es 6 metros por segundo, por el tiempo que es 5 y la distancia que no la sabes. Y acá 6 por 5 es 30. Entonces tu distancia es 30 metros. Por lo tanto, la distancia que hay acá, voy a poner otro color. La distancia que recorre Diego en estos 5 segundos es 30 metros. ¿Está bien? Entonces si acá es 30 metros, 800 menos 30 sería 770, ¿sí o no? Entonces, la nueva distancia que los separa de Diego a Camila es 770 metros. ¿Sí está bien?
Entonces tienes que tu nueva distancia es 770 metros. Y vamos a dibujar de nuevo. Tú tienes acá a Camila y tienes acá a Diego. Y este tiempo es después de los 5 segundos. La distancia después de los 5 segundos que recorre Diego es 770 metros. Entonces, la fórmula del tiempo de encuentro, tú sabes que es distancia entre velocidad 1 más velocidad 2. La distancia que ahora lo separa después de los 5 segundos que Diego avance es 770. ¿Por qué 770? De nuevo, porque ya hallamos la distancia que recorren los 5 segundos, que es 30. Y si inicialmente lo separa 800 y Diego avanzó 30, la nueva distancia que lo separa sería 770. ¿Por qué? Porque Camila avanza después de los 5 segundos. Entonces, acá en esta distancia, recién Camila y Diego van a avanzar. Entonces tienes que la velocidad de Camila es 4 metros sobre segundos. 4 más la velocidad de Diego, que sería 6, vendría a ser 770 entre 10. ¿Sí o no? Entonces tu tiempo de encuentro sería igual a 77 segundos. O sea, después de 77 segundos es que Camila y Diego se van a encontrar. ¿Está bien esa parte? ¿Me entendieron por qué el 770 y los 30 metros y por qué después de 5 segundos? ¿Fue alguna pregunta? Me pueden escribir por el chat también. Yo no hay problema. Lo puedo leer. Ya. Muy bien. Entonces sí se entendió. Está bien. Siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Ya es estas dos últimas y termina el reforzamiento. Dice, un peatón comienza a caminar hacia su casa a una velocidad constante de 2 metros por segundo. Entonces tú tienes a tu peatón, a tu personita, que va a caminar a su casa con una velocidad de 2 metros por segundo. Después de un minuto, un coche pasa por el punto donde está el peatón. O sea, después del minuto, el coche pasa por acá. Uy, espera. El coche pasa por acá. Porque te dice que pasa por el punto donde estaba el peatón. O sea, después de un minuto, el peatón avanza esta distancia. Y después de este minuto, un coche pasa por donde estaba el peatón, o sea, el punto inicial. Y acá está tu cochecito. Te dice, y se dirige a la misma dirección, o sea, hacia la casa, a una velocidad de 14 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo tardará el coche en alcanzar al peatón desde que comenzó a caminar? ¿Y qué distancia habrá recorrido el peatón hasta ese momento? Ya, entonces acá te piden tiempo de alcance. ¿Por qué? Porque te dicen, te preguntan, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda el coche en alcanzar al peatón desde que comenzó a caminar? Entonces tú tienes que el peatón después de un minuto está por acá. Entonces vamos a hallar la distancia que lo separa al coche y al peatón. Tú tienes que un minuto sería igual a 60 segundos, porque la velocidad está en minutos por segundo y todo tiene que estar en las mismas unidades. Entonces aplicas tu fórmula de velocidad por tiempo es igual a la distancia. Del peatón su velocidad es 2 metros por segundo. Por el tiempo, que sería 60 segundos, o sea, un minuto, es igual a la distancia que recorre.
Entonces la distancia que recorre el peatón sería 120 metros. La distancia que hay acá que recorre es 120 metros. Le voy a poner otro color. Acá es 120 metros. Entonces, la distancia que separa al coche y al peatón es 120 metros. Y tú tienes que tu tiempo de alcance es igual a la distancia entre velocidad 1 menos velocidad 2. Y obviamente la velocidad 1 tiene que ser mayor a la velocidad 2. Porque si la velocidad 1 es menor, te va a salir negativo y el tiempo no te puede salir negativo. Entonces, tu velocidad 1 sería la del carro, porque esta es mayor que la del peatón, que es 2 metros sobre segundo. Entonces tienes que tu tiempo de alcance es igual a la distancia, y la distancia es 120 metros. La distancia después del minuto, porque después del minuto es que el coche recién aparece por acá. Tienes 120 metros entre la velocidad 1, que es la mayor, sería 14, menos 2. Tu tiempo de alcance sería 120 entre 12 y esto es igual a 10 segundos. Ahora, te dice, ¿cuánto tiempo tardará el coche en alcanzar al peatón si comenzó a caminar? Sería 10 segundos. Y ahora, ¿qué distancia habrá recorrido el peatón hasta ese momento? Ya, el peatón en el primer minuto recorre 120, pero te falta hallar lo que recorre los 10 segundos que faltan, que es el tiempo de alcance hasta que el carrito lo alcance. ¿Está bien? Porque te dice qué distancia habrá recorrido el peatón hasta ese momento, o sea, el momento en el que el carro lo alcanza. Y el momento en que el carro lo alcance es 10 segundos después. Entonces tú tienes que, has recorrido 120 metros acá. Entonces, en esos 10 segundos, ¿cuánto tiempo ha recorrido el peatón? De nuevo aplicas la fórmula de velocidad por tiempo es igual a distancia. Tu velocidad es 2 y el tiempo es 10. El tiempo de alcance, el tiempo que te falta es 10. Es igual a la distancia. Entonces tu distancia es igual a 20 metros. La distancia que recorrió es 120 más los 20 metros que has hallado. Entonces la distancia que recorre el peatón hasta que el carrito lo alcance sería 140 metros. ¿Sí está bien? ¿Se entendió esa parte? Porque te dice, te pide la distancia que recorrió el peatón hasta el momento en que lo alcance el carrito. Y como ya recorrió 120 metros, en estos 120 metros es donde recién el carrito empieza a compararse con el peatón. Y después de esos 10 segundos es que el carrito alcanza al peatón. Acá después de estos 10 segundos, el peatón y el carrito están en el mismo punto. Y a ti lo que te pide es la distancia que recorrió de acá hasta acá el peatón. Entonces acá tienes 120, acá después de estos 10 segundos aplicas tu fórmula de la velocidad por el tiempo es igual a la distancia. Y te sale que de acá hasta acá recorre 20. Entonces la distancia total que recorre el peatón sería 140. Solamente lo sumas. ¿Sí está bien hasta ahí? Sí. Ya. Dice, el siguiente problema. Tienes dos ciclistas, A y B parten desde puntos diferentes hacia un punto intermedio. O sea, A y B, tú tienes acá A, tú tienes acá B. Y parten desde puntos diferentes. Acá son puntos diferentes hacia un punto intermedio. O sea, un punto acá. Mm, un toque, creo que este tiene error. Ya, bueno, continuemos. El ciclista A parte de una ciudad a 60 kilómetros del punto intermedio con una velocidad constante de 20 kilómetros por hora.
O sea, la velocidad acá del ciclista A, 20 kilómetros por hora, y está a 60 kilómetros de este punto intermedio. O sea, la distancia de A hasta acá es 60 kilómetros. Luego te dice, el ciclista B parte desde otra ciudad, o sea, del otro lado, a 60 kilómetros del mismo punto intermedio. O sea, de acá para acá hay 60 kilómetros, con una velocidad constante de 30 metros por segundo. Digo, 30 kilómetros por hora, perdón, 30 kilómetros por hora. ¿A qué distancia del punto A se encontrarán ambos ciclistas? ¿A qué distancia del punto de partida de A se encontrarán ambos ciclistas? Entonces acá lo que te piden es tiempo de encuentro, porque te dice a qué distancia se van a encontrar. Entonces el tiempo de encuentro, tú sabes que tu fórmula es distancia entre velocidad uno más velocidad 2. Tú tienes que la distancia en total es 120 kilómetros, porque de A hasta el punto es 60 kilómetros y de B hasta el punto es 60 kilómetros. Entonces la suma sería 120 kilómetros. La velocidad uno sería 20, más la velocidad 2 que sería 30. Ah, acá ya está, ya vi el error. Y acá 120 entre 50. Y esto no sale entero. Ya, entonces vamos a cambiarle acá. Vamos a ponerle que acá es 20, ¿ya? Para que no salga entero, porque si no, no va a salir en decimales. Y no, gracias. 20. Ya. Velocidad de B, la nueva velocidad de B es 20. Entonces acá sería 120 entre 40. Y esto nos da 3, ¿sí o no? Entonces tu tiempo de encuentro va a ser después de 3 segundos. Te dice, no es 3 segundos, perdón, es 3 horas, porque estamos trabajando en kilómetros por hora. Es importante las unidades. ¿A qué distancia del punto de partida de A se encontrarán ambos ciclistas? Si el punto de encuentro es 3 horas, A avanzó 3 horas. Entonces, si tú tienes que la velocidad de A es 20 kilómetros por hora y avanzó 3 horas, tú puedes hallar la distancia. Velocidad por tiempo es igual a la distancia. Tu velocidad es 20. Por el tiempo que es 3 es igual a la distancia. Por lo tanto, la distancia es igual a 60 kilómetros. Entonces, la distancia en la que se van a encontrar es a 60 kilómetros. Y acá es donde se encuentran. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, entonces, ya, si no hay ninguna pregunta, hasta acá llegamos con el reforzamiento. El reforzamiento siempre va a ser física y química, solo que el primer reforzamiento no hubo física porque no hubo clase de física. Ahora que va a haber física y química, los reforzamientos también serían física y química, a menos que haya un inconveniente, ¿no? Y un profesor no pueda, ya entonces solo sería del curso que hicieron en clase. Pero siempre va a ser física y química. Entonces, eso sería todo. Voy a subir este material al Classroom y los videos también van a estar en el Classroom. Sin nada más que decir, ya, Una pregunta, ¿qué pasó? ¿cómo puedo ver las clases grabadas? ¿No te aparece en el Classroom? No. Ya, ¿tienes el número de Unidemia? Eh, a ver, Porque los videos sí, son, ya, aquí no vas a Unidemia. mandar tu correo porque los videos son en privado. O sea, tendrías que mandarme tu correo y yo ya a tu correo lo envío. Pero no lo puedes ver, por el Classroom no se puede ver. Algo así dijo el profesor, pero trato de buscar y no puedo. O sea, en el Classroom no te aparece.
No. Ya, entonces, mándame tu correo y ya por privado ordenamos para que veas los videos. ¿Ya está bien? Ella. Mm. Ya está bien. ¿Los demás tienen algún problema con los videos? ¿O si los puede ver? Bueno, me escribes entonces, me mandas tu correo, Ya está bien. ya, porque capaz no te lo... Ah, ya, sí le salen. Capaz no te salen los videos porque el correo no lo tengo. Entonces, como se comparte Eh, por correo, ah, ya. ya, Entonces te envío el correo. sí. Entonces, eso sería todo. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho Ya. y estaremos subiendo el material. Chao, Miss. Muchas gracias. Chao, chicos, se me cuidan. Adiós, profe. Chao, Miss.